Hola amigos televidentes, bienvenidos al segmento Voces que transmite Telenorte. En cada edición de noticias traemos de manera semanal este espacio donde desarrollamos temas muy relevantes y que usted debe de estar al tanto. En esta ocasión nos acompaña Luis Núñez, él es economista nicaragüense y vamos a hablar sobre la situación actual de nuestro país. Bienvenido y gracias Luis por aceptar la invitación al segmento Voces que transmite Telenorte. Gracias a ustedes, es un honor estar con ustedes, me alegra poder aportar un poco a este debate sobre la economía en el país. Bien, entremos en materia, son pocos minutos los que tenemos para abordar este tema. ¿Cómo está Nicaragua actualmente en términos económicos? ¿Qué podemos decir de principalmente estos primeros meses del 2021 que han avanzado? Mira, Nicaragua desde el 2018 atraviesa por una profunda crisis política. Esta crisis realmente ha afectado considerablemente la economía y refleja que la economía y la política en Nicaragua siguen estando íntimamente relacionadas. A diferencia de otros países donde los conflictos políticos están separados de la economía sigue funcionando. En el caso nuestro, nosotros vemos reflejado esta enorme interrelación que existe. La crisis política llevó a la crisis económica, no debió haber sido así, pero bueno, así es en Nicaragua. Cuando ya en el 2020 los números de la economía estaban empezando a mostrar ciertos rasgos de mejoría, ¿verdad? Cayó la crisis sanitaria, el COVID-19, y realmente nosotros también nos vimos sumidos en la crisis económica mundial. Este año está comenzando ligeramente con ciertos números alentadores, pero en el caso de Nicaragua hay que hacer una aclaración. Nosotros estamos recuperándonos para regresar a más o menos el 2015, 2016. Y para alcanzar el crecimiento que llevábamos al 2017, se estima que podemos llegar hasta el 2025, más o menos en el 2023 a 2025 nosotros podemos regresar y comenzar nuevamente donde quedó la caída de la economía, ¿verdad? Sin embargo, pues este año al menos estamos comenzando, se está comenzando a salir un poco adelante de la crisis sanitaria, debido sobre todo a que Nicaragua está percibiendo, que ese es uno de los riesgos, está percibiendo enormes cantidades de recursos financieros del exterior, que está aumentando la deuda externa. Hablemos qué va a representar este 2021, hablamos de un año electoral, hay temores, hay diversos sectores que también han expresado la inestabilidad, que no se han podido recuperar y que todavía continúa un escenario difícil en Nicaragua. ¿Qué representa en términos económicos esto? Y mira, uno de los grandes problemas de este, mira, hasta el 2002, las elecciones en Nicaragua eran un poco tensas. Ya, en el 2002 todavía la llegada de don Enrique fue un tanto tensa, ¿verdad? Sin embargo, obviamente no pasó mayor cosa. Pues tensa durante todo el proceso, se especulaba mucho. A partir del 2006, ¿verdad? Realmente las elecciones han llevado un ritmo más o menos normal, aceptable, sin muchos traumas. Llegó el gobierno sandinista, luego, bueno, aún con todos los cuestionamientos, etcétera, las elecciones se han desarrollado relativamente normal, relativamente bien desde el punto de vista de estabilidad social y política. Aún en lo económico, es decir, más allá de, como decía, de los cuestionamientos que ha habido en cuanto a la transparencia de las elecciones, no ha habido mayor problema. Este año sí las cosas lucen de manera diferente. Los partidos inhibidos, vemos enormes tensiones, grandes problemas políticos no resueltos, ¿verdad? Que es grave. Una enorme presión internacional para el gobierno, que están incidiendo realmente en que este año electoral sea un año difícil y por lo tanto, por ejemplo, las tomas de decisiones para las empresas, para la inversión extranjera, por ejemplo, para la inversión nacional, va a tener que esperar. Es decir, aquí nadie va a arriesgarse
a invertir en algo que no está definido. Y eso es lo que va a marcar este año, ¿verdad? Puede haber alguna recuperación, como señalaba, pero esta recuperación se está dando a partir de la llegada de fuertes recursos financieros provenientes de préstamos al país. Sin embargo, esto se tiene que pagar. A la larga, cuando comencemos a pagar esto, aquí puede haber una explosión nuevamente de la deuda externa, como pasó en el año 90. ¿Ya? Entonces, este año va a ser un año marcado por esta situación electoral. Los diferentes sectores, por ejemplo, los más golpeados siempre van a ser comercio, el turismo, la producción agropecuaria tiene una propia dinámica. Yo siempre he aclarado, el sector agropecuario, con crisis, sin crisis, con COVID, etcétera, el sector agropecuario siempre está haciendo lo que siempre hace, producir. Sin embargo, otros sectores como el industrial, una parte del sector industrial manufacturero también puede verse estancado este año. Es decir, es un año complicado. Es un año complicado. Esta no es una elección cualquiera. La elección anterior del 2016 fue tensa y todo, pero fue normal, se realizó bien sin ningún problema. Los factores económicos siguieron trabajando normal, no hubo una desaceleración en eso. Este año sí, debido a que tenemos una crisis política y una crisis sanitaria. ¿Qué acciones concretas debería de tomar el gobierno ante esta situación que viene enfrentando Nicaragua desde hace muchos años y que se agravó en el 2018? Y sumado, pues mencionaba usted mismo la pandemia, que todavía es una situación que no se supera a nivel mundial. Sí, mira, aquí medidas desde el punto de vista de técnica económica es muy difícil. Aquí el gran problema que tiene la crisis actual es un problema político. Es decir, aquí tenemos que aquí se tiene que resolver el problema político. Es decir, yo siempre he insistido, desde 2018 estaba insistiendo que la principal variable económica de toda esta crisis es la variable política, es la que está explicando la crisis económica. Podemos hablar de medidas económicas, estrictamente económicas, por ejemplo, una liberalización un poco más flexible de las tasas de interés para los créditos, que nunca se ha hecho, obviamente, pero se pueden aplicar medidas desde el Banco Central para bajar un poco las tasas de interés de los créditos. Te puedo decir que se puede otorgar más créditos a la economía, tirar más dinero a la economía para reactivarla, revisar, por ejemplo, uno de los temas durísimos que tiene el sector privado, por ejemplo, la ley de equidad fiscal, los altos impuestos. Es decir, esta ley vino realmente a presionar a las empresas, hacer una revisión de una serie de políticas fiscales, pero realmente eso va a ser insuficiente si aquí nosotros seguimos con la crisis política. Ese es el gran problema que nosotros tenemos. Si el gobierno se sentara con todos los actores políticos, dicen, perfecto, vamos a hacer elecciones limpias, transparentes, equitativas, vigiladas, entonces yo creo que aquí se estaría enviando a la economía una excelente señal. Sin embargo, no estamos viendo nada de eso. Ya, la inversión extranjera prácticamente está congelada, no hay nuevas inversiones, se está nada más ejecutando las inversiones de los años anteriores, algunas que se quedaron suspendidas por la crisis del 2018, pues, porque la gente estaba el conflicto y que retomaron en el 2019, otras que retomaron el año pasado. Entonces, aquí es muy difícil, porque realmente no podemos pensar en medidas técnicas, por muy correctas que sean, ¿verdad? Económicamente, si no resolvemos el grave conflicto político que tenemos ahora. Hay una situación también que afecta a Nicaragua, pero que también ha resultado de esto un factor positivo, y hablamos del desempleo también a raíz de estos problemas, pero vemos de que a raíz de esto han surgido emprendedores que es de lo que están generando los ingresos para sus propios hogares. Sí, mira, es muy importante eso. Yo he sido un convencido siempre, porque me ha gustado mucho trabajar con pequeñas empresas, y yo creo que el gobierno e incluso todos los candidatos de los partidos, pues, que estén corriendo en una elección, deben tomar nota. Deben tomar nota porque mucha gente, estamos hablando de miles de personas que han tomado decisiones y que han aprendido a vivir en el riesgo de tener una empresa. Y eso es muy importante.
Quizá una buena parte, cuando la economía se comience a reactivar, que las empresas haya nuevas inversiones, etcétera, quizás en ese momento muchos, miles también van a regresar al trabajo de asalariado, pero un grueso de pequeños empresarios que ya conocieron lo que es todo esto, que ya lograron controlar un poco el manejo de su negocio, esos se van a quedar. Y a eso es a los que nosotros tenemos que apoyar. A eso es que tenemos que llevar a otro nivel. Por ejemplo, nosotros estamos crudos, pero tremendamente crudos en agroindustria. Sin embargo, nosotros tenemos pequeñitas empresas que están trabajando en ese sector. Tenemos, por ejemplo, procesamiento de trabajo en cuero. Hay una tremenda calidad de zapatos, trabajo en cuero. Todo eso son pequeñas empresas que se necesita llevarla a otro nivel. Es decir, ahorita están trabajando con el mercado local con buen suceso, pero ¿por qué no lo llevamos al mercado centroamericano? ¿Ya? Italia tiene una poderosísima industria de calzado y esa industria está en manos de pequeñas y medianas empresas italianas. ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Basta solo con ir a ver algunas de esas empresas que están comercializando zapatos, que están haciendo zapatos, que están trabajando cuero y calzado. Vamos a verlos a ellos trabajando un producto de gran calidad. Como especialista, ¿qué puede decirle a los nicaragüenses en general, quienes estén emprendiendo, quienes tengan sus empresas, quienes estén también buscando esas alternativas de cómo sobrellevar todas estas situaciones en relación a este temor? Vemos en redes sociales constante clamor de ese temor que viene de este año, de la incertidumbre de este país. ¿Qué puede decirle a todos estos sectores que vemos de que también han avanzado en iniciativas como las que hablábamos, del emprender y surgir a través de diversas actividades, de diversos talentos que la población nicaragüense tiene? Yo les digo algo, esta crisis no va a ser para siempre. Una vez resuelta esta crisis, pensemos en que nuestro próximo paso sea crecer. Los que tenemos sueños, los que creemos que nuestra empresa es una gran idea, nosotros tenemos que seguir luchando. Aquí se resuelve la crisis, se va a resolver la crisis política, pero después van a venir otros problemas. O sea, esto no termina. En la vida de una empresa, aun cuando la economía va para arriba, muchas empresas tienen problemas que tienen que resolver. Y eso lo da, obviamente, la actitud que nosotros tenemos. Hay oportunidades, siempre va a haber oportunidades y siempre va a haber riesgo. Lo que pasa es que ahorita estamos en una crisis, efectivamente, la mayoría de la gente, los pymes no tenemos opción, las pymes no hay opción. Con crisis o sin crisis hay que trabajar. Pero ya cuando uno tiene su empresa y hacen inversiones, las inversiones obviamente están siempre pendientes. Y aquí es importante otra cosa, y hay que ver dónde es que está el negocio y dónde están las inversiones, dónde puedo establecer relaciones de negocio con otras empresas. Para ir cerrando ya en la recta final, también es importante destacar que Nicaragua tiene un gran potencial, Luis, y que debe de saberse, como antes lo mencionaba, explotar y saber aprovechar también los recursos para poder desarrollar este país en la parte económica. Mira, somos un país prácticamente que estamos casi en cero. Tenemos un país por construir. Yo sigo creyendo en Nicaragua, yo sigo creyendo que aquí tenemos mucho potencial. Lo que tenemos que hacer, como te digo, es tomar decisiones. Tenemos que prepararnos, dominar el negocio en el que nosotros estamos. Aquí hay muchas cosas que nosotros podemos y debemos pensar en hacer. No es fácil, aquí tiene que ser una combinación de sector privado con sector público. Muchísimas gracias, don Luis. Queremos agradecerle desde Telenorte por acompañarnos en el segmento Voces, un segmento que también se ha convertido en esta edición motivador, alentador para todas aquellas personas que están construyendo cada día una economía no solo a nivel personal, sino empresarial y también general por este país. Queremos agradecerle por habernos acompañado. Gracias a ustedes, Jocelyn. Siempre un gusto, ¿viste? Gracias. Cualquier cosa a la orden. Muchísimas gracias. Nosotros así llegamos al final del segmento Voces que transmite a través de Noticiero Telenorte. Será hasta la próxima edición.